Las guerras celtíberas fueron una serie de enfrentamientos entre los romanos y los pueblos celtas que habitaban la península ibérica sucedidos a lo largo del siglo II a.C. con el fin de que estos pueblos se sometieran a Roma. Los pueblos celtíberos no brillaban por su economía. A falta de un suelo y un clima que les facilitara las tareas agrarias, se dedicaban principalmente a la ganadería, además de la minería y la metalurgia, pero esto empeoraría luego de que aparecieran los romanos. Antes de las guerras, la Celtiberia ya sufría de un proceso de romanización tras el Tratado de Paz de Tiberio Graco, que después de conquistar la Celtiberia exigió a estos pueblos que cumplieran condiciones como el pago de impuestos, servicio militar hacia Roma y la prohibición de crear nuevas ciudades y fortificar las ya existentes, condición que los celtíberos ignoraron, pues Segeda, una de sus ciudades, empezó a ampliar sus murallas para protegerse a ellos y a otros pueblos cercanos. En respuesta a este incumplimiento del tratado, Roma envió a un cónsul con un ejército de 30.000 hombres en contra de Segeda, cuyos habitantes pidieron asilo a Numancia, arrastrándola de esta forma a la guerra contra Roma. Nadie dentro de Roma llegó a considerar este enfrentamiento como un capítulo destacable, puesto que el ejército romano estaba a la vanguardia en cuanto a tecnología y tácticas militares se refería, mientras que a los celtíberos se los veía como a una tribu de granjeros bárbaros que serían sometidos con facilidad. A pesar de que los romanos en principio pensaran que esta guerra no les tomaría mucho esfuerzo, resultó ahogarles tanto que tuvieron que cambiar el calendario para poder enviar cónsules a esta guerra, ya que hasta ese entonces el año empezaba en el día 13 de marzo, que era el día del nombramiento de los nuevos cónsules, pero tuvieron que cambiarlo al día 1 de enero para poder enviarlos a la guerra lo antes posible. Así que si el año empieza el 1 de enero es a causa de las guerras celtíberas. En el año 153 a.C., un ejército romano de 2 legiones con Fulvio Nobilior al frente se dirigió a Segeda, cuyos habitantes se refugiaron en Numancia y recibieron el apoyo de su gente para repeler a los romanos. Esta batalla terminó el 23 de agosto con una victoria rotunda de los celtíberos, que terminaron con la vida de miles de soldados romanos. Hasta ese entonces, el 23 de agosto era una fecha de celebración para los romanos, pues era el día consagrado a Vulcano, su dios del fuego y los volcanes, pero desde su derrota, ningún general romano volvería a ir a la guerra en ese día. Los romanos de Nobilior se retiraron, pero no fueron muy lejos. Construyeron un campamento cerca de Numancia a la espera de refuerzos, los cuales llegaron y contaban con 10 elefantes de guerra. Aprovechándose de que los celtíberos no conocían el uso de estos animales en las batallas, los romanos avanzaron al frente y, en el momento de encarar a los celtíberos, dejaron paso a los elefantes para que lo destrozaran todo a su paso. Pero lo que en principio era una ventaja se convirtió en su perdición cuando una roca desde lo alto de la muralla se estrelló contra uno de los elefantes, el cual enloqueció y alteró a los demás, provocando que muchos romanos fueran aplastados. Entre toda esta confusión, los celtíberos aprovecharon para hacerse con una nueva victoria frente a los romanos. Sucediendo a Nobilior, el senador Marco Claudio Marcelo propuso restablecer el pacto de paz con Hispania, pero la guerra continuaría luego de 8 años. Tan devastadora fue la guerra contra los celtíberos para Roma que tuvieron que mandar a su general más famoso, Escipión, con 2 ejércitos de 60.000 hombres. La táctica de Escipión consistió en aislar Numancia rodeándola con fuertes y una zanja para que no pudieran obtener sustentos. Los numantinos quisieron atravesar estas fortificaciones para buscar alimento y pedir ayuda a otras ciudades, pero enseguida los romanos eran informados y hacían retroceder a los celtíberos con el ruido de sus cornetas. Solo uno de ellos, Retógenes, logró evitar los muros y las miradas de los romanos y pudo llegar hasta Lutia, donde los más jóvenes lo secundaron. Pero los más mayores informaron de esto a Escipión, quien llegó a la ciudad y le cortó las manos a los jefes de estos jóvenes. Pasaba el tiempo y la situación con el hambre se hizo insostenible en Numancia, tanto que se tuvo que recurrir al canibalismo de muertos, enfermos y débiles, hasta que no les quedaba otra opción que rendirse a Escipión, que les pidió que depositaran todas sus armas y se entregaran en un sitio diferente. Esto hizo que muchos numantinos terminaran convirtiéndose en esclavos y siendo llevados a Roma. ¿Pero qué ocurrió con los demás? Muchos de ellos, viendo que la derrota contra Roma era inminente, se empezaron a matar entre ellos. No fue producto de la locura, ni una rebelión interna, sino una decisión consensuada.
Esos numantinos prefirieron morir en sus propias manos que servir como esclavos al enemigo. Los romanos admiraron la resistencia de Numancia contra su poderoso ejército. Polibio, historiador que acompañó a Escipión durante el asedio a Numancia, escribiría estas palabras sobre Numancia y su gente que quedarían para la posteridad. Tan grande era el amor a la libertad y virtud en una ciudad bárbara y pequeña. Habiendo sido solo 8.000 hombres antes de la guerra, cuántas bajas causaron a los romanos, cuántas veces los de Roma les ofrecieron la paz, lo que nunca llevaron a cabo, cuán grande era el último jefe romano que les cercó con 60.000 hombres y al cual, sin embargo, provocaron muchas veces a batalla. Pero él era más estratega que ellos, no queriendo combatir con fieras, sino prefiriendo domarles por hambre, único medio de vencer a los numantinos.